Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del ciclo de entrevistas Conclusión, donde escuchamos las propuestas e ideas de los aspirantes a quedarse con una de las bancas en disputa en las próximas elecciones del 14 de noviembre. En esta oportunidad vamos a escuchar a Mercedes Meyer, candidata a senadora nacional por el Frente Soberanía Popular. Bueno, Mercedes, ¿cuál es el balance que hacen desde Soberanía Popular de los resultados de las PASO? Bueno, nosotros estamos muy contentos con el resultado que tuvo Soberanía Popular, y después atendiendo que el pueblo dio un mensaje muy contundente en Santa Fe y en todo el país. Creo que hay mucha bronca porque hay muchas necesidades no resueltas, que apunta principalmente al gobierno nacional y al gobierno provincial, donde han prometido cosas y no se han cumplido, y eso el pueblo lo golpeó. Y lo golpeó por un lado con lo conocido y por otro lado con fuerzas como la nuestra, donde desde una izquierda con vocación patriótica, una izquierda amplia y con figuras como la de Carlos del Frade, que con el trabajo que él representa, la valentía y la honestidad, ven también allí una esperanza. Y objetivamente para nosotros fue un resultado muy positivo porque tenemos condiciones objetivas de que Carlos llegue al Congreso de la Nación. ¿Cuáles son los ejes de campaña que tienen que aparecer ahora ante unos resultados de las PASO que marcaron este hastío que venías enumerando? ¿Cuáles son los ejes que tienen que aparecer? Bueno, nosotros veníamos diciendo que si el gobierno no profundizaba lo nacional se iba a volver antinacional, y si no profundizaba lo popular se iba a volver antipopular. Creo que los pactos con el FMI muestran eso, entre otras medidas, ¿no? Por lo tanto, nuestros ejes siguen siendo los mismos que antes, entendiendo que es necesario recuperar lo nuestro, las palancas claves de la economía nacional. Cuando digo esto, lo discutimos con Vicentín, lo discutimos con la hidrovía, lo discutimos con la industria ferronaval. Recuperar esas palancas claves para generar millones de puestos de trabajo genuino, y también para dejar de que la Argentina sangre, con el saqueo de recursos, porque esta contradicción tan cruel que hay hoy en nuestro país, donde es récord la cantidad de divisas que han ingresado incluso en la pandemia, y es récord al mismo tiempo la pobreza que hay en Santa Fe y en la Argentina, eso es lo que hay que terminar de una vez. Y por lo tanto, que paguen más los que más tienen, poder generar derechos a los y las trabajadoras. No es el recorte de derechos lo que va a hacer que le vaya mejor al país, al contrario, ¿no? Creo que hay una cuestión de discutir de independencia política, de justicia social, y que esto es lo que se debe discutir en los próximos años en el Congreso de la Nación. En cuanto al electoral, han quedado muchas fuerzas en el camino de cara a las generales, pero sí hay tres grandes frentes, podríamos decir, que acumularon la mayor cantidad de votos. La estrategia desde lo electoral es acumular esos votos de las fuerzas que quedaron en el camino, o también captar votos que fueron a estos tres grandes frentes. Nosotros le hablamos al pueblo en general, y allí entiendo que por distintas situaciones y por distintas ideas se votaron a esos tres grandes frentes, que siempre fueron muy grandes en Santa Fe. Sin embargo, hay uno que viene cayendo muchísimo. Creo que el frente que gobernó estos 12 años se ha visto muy debilitado, y al mismo tiempo nosotros observamos que nos votó gente que adhiere a distintas corrientes, porque nosotros siempre nos convocamos, y desde esto que decía antes, ¿no? Una izquierda con vocación patriótica, llamando a lo mejor del peronismo, a lo mejor del radicalismo y a lo mejor del socialismo, porque esos partidos ya claudicaron en sus ideas programáticas, y hoy Soberanía Popular expresa eso que aquellos partidos los hizo grande en su momento, ¿no? Y por lo tanto poder entender a una Santa Fe con igualdad, con soberanía, con justicia, hoy lo expresamos con Carlos del Frade en esta propuesta de Soberanía Popular, y le hablamos a todas esas corrientes. Creemos que a veces en las PASO
se hace un voto, ¿no?, para elegir las internas de algún partido, un candidato sobre otro, pero ahora, bueno, hay que elegir quiénes queremos que estén en el Congreso de la Nación. Mercedes, vuelvo un poco a lo que planteabas al comienzo. ¿Crees que es el momento de discutir en el Congreso el sistema productivo con eje en Santa Fe y sobre todo con Vicentín como caso paradigmático? Lo de Vicentín efectivamente es un caso paradigmático porque ahí la Argentina tuvo la oportunidad de recuperar una partecita del comercio exterior de la Argentina, que en este país, que es agro, minero, exportador, recuperar el comercio exterior hace a una de las cuestiones claves de la economía. Digo siempre, bueno, San Martín hizo la batalla de San Lorenzo para controlar qué entra y qué sale del río, ¿no? Porque así se controla la moneda. Hoy parte del problema de la inflación no es solo la emisión, como dice Cambiemos, sino también es lo que entra y lo que sale y el comercio exterior. Bueno, lo de Vicentín, donde es una empresa que fue santafesina, pero que fue la vocera de los monopolios extranjeros mientras condujo la Bolsa de Comercio de Rosario, estafó a toda la Argentina, o por lo menos a productores de toda la Argentina, y hoy están imputados esos gerentes, lo cual es un paso importantísimo, ¿no? Creo que hubiese sido importante que el gobierno nacional hubiese fortalecido ese camino, ¿no?, que anunció y que después retrocedió. La Argentina se perdió una oportunidad histórica, pero este es los debates que hay que dar. Digo, además es importante porque se pueden discutir en este momento todas las concesiones que hizo el menemismo en los 90, porque se empiezan a vencer todas esas privatizaciones que hizo por 25 o 30 años. Es el caso de la hidrovía Paraná-Paraguay, es el caso de algunas líneas de ferrocarriles, es el caso de algunos servicios como el gas, de rutas, de peajes. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Se lo vamos a seguir entregando a las extranjeras o vamos a recuperar lo nuestro? Bueno, creo que esas son las cosas que tienen que pasar por el Congreso. Entre otras, ¿no? Hay un montón de leyes que son importantísimas, reformas fiscales, cuestiones que hacen a derechos, no solo a los derechos de género, que hemos conquistado mucho, que hay que defenderlos, pero que también hay que avanzar por más. Las partidas presupuestarias, ¿a dónde se pone lo principal cuando se habla de presupuesto? Bueno, pero creo que estas cuestiones en donde tenemos una oportunidad histórica en este momento de frenar lo que fueron las privatizaciones del menemismo es lo que va a teñir un poco a el Congreso que viene. En cuanto a lo laboral, lo productivo, lo económico, otra de las propuestas que vienen elevando y de los debates que se vienen instalando es sobre la jornada laboral y la reducción de esta jornada laboral a las 6 horas. ¿Crees que es el momento para dar ese debate en el Congreso Nacional? Sí, es uno de los debates que hay que dar. Sin duda los derechos de los y las trabajadoras no están en la prioridad de muchas fuerzas. Para nosotros son el motor del sistema productivo. El problema hoy de las pymes y demás es que la gente no puede consumir. Hay una propuesta y un debate que es que las 500 empresas que tienen una determinada cantidad de empleados y que son en general las que ganan a costa de ese trabajo que hacen esos empleados y empleadas, bueno, que se pueda reducir la jornada de 8 a 6 horas con igual trabajo para multiplicar el trabajo en blanco. Esa es una propuesta para un sector de la producción, ¿no?, que son las grandes empresas de la Argentina. Ahora, hay que dar por tierra la ley de ART que aprobó el macrismo y que se aprobó finalmente aquí en la provincia de Santa Fe, lamentablemente. Hay que dar por tierra y también rediscutir qué significa el impuesto a la riqueza, ¿no?, a la ganancia. El salario no es ganancia para nosotros y nosotras y por lo tanto ahí hay un tema a abordar. Desde ya todo lo que hace a las trabajadoras, que necesitamos una legislación particular que defienda los derechos de las mujeres que trabajamos en relación de dependencia. Así que esto es un gran tema, lo de los derechos laborales. Desde ya nos paramos siempre desde los derechos de la clase obrera y el pueblo para poder discutir cualquier propuesta que llevemos al Senado de la Nación. Antes nombraste al Fondo Monetario Internacional. Va a seguir estando presente en la agenda política, no solo este año, sino los que viene. ¿Cuál sería la postura que llevaría Soberanía Popular al Congreso en cuanto a la agenda que tiene que ver con el fondo?
Para nosotras es claro, hay que suspender el pago de la deuda externa para poder investigar cuál es la deuda que fue ilegítima, cuál es la fraudulenta, el grado de usura que hay sobre esa deuda, pagar lo que se debe y no pagar lo que hace a una deuda odiosa. Así se hace en otras partes del mundo y también hay que entender que el FMI y otros organismos internacionales es una de las herramientas que tiene para dominar no solo económica, sino también políticamente países como los nuestros. Digo, el patio trasero de los yanquis siempre fue América Latina y lo hacen, si no es con golpes de Estado y con guerra, lo hacen con la deuda externa. Por lo tanto, frenar el pago de la deuda, suspenderlo e investigarlo fue siempre nuestra bandera, porque esta deuda externa tiene ya años, pero ahora desde ya el macrismo la remachó y creo que es un problema que el gobierno quiera pagarla a cualquier costo. Vuelvo a Santa Fe. En Santa Fe estamos viendo, y puntualmente en Rosario más que nada, una situación de violencia armada con hechos que se dan muy frecuentemente. ¿Cómo ves la intervención del Estado en este tema, ante esta problemática? En cuanto a la inseguridad, el Estado está presente de la peor manera, porque cuando hablamos de violencia y violencia delictiva, hay que decir que entre el 5 y el 10% nomás son hechos de asesinatos en ocasión de robo, digamos, como el de Joaquín, que es el que hoy últimamente nos conmueve muchísimo. Pero la mayoría son parte de esas llamadas economías delictivas, ¿no? Que son la violencia que hacen bandas narcopoliciales. O sea, la policía es parte del problema y no parte de la solución. Por lo tanto, cuando toda una parte pide más policías, hay que ubicar qué es lo que se pide y para qué. Porque si esas policías va a ser parte de las bandas que hoy son, digamos, los que ejercen la violencia cotidianamente en nuestra ciudad y particularmente en las barriadas más humildes, bueno, eso no es lo que necesitamos. Nosotros con Carlos del Frade ubicamos algunas ideas y algunos proyectos que así lo venimos trabajando en la legislatura de la provincia. Por un lado, que todo lo que hace a las decisiones de las fuerzas represivas, como es la policía, la gendarmería y demás, que sean no solamente decisiones del Ejecutivo, es decir, de un solo partido, sino que pasen por la legislatura y también por los consejos municipales y demás. Y por otro lado, creo que es imposible pensar en seguridad y en reducción de la violencia si se sigue con estos grados de pobreza, de desempleo y donde, digamos, estamos más cerca de un arma que de un yogur en los barrios, ¿no? Entonces, bueno, trabajo, educación, cultura, deporte, que tiene que florecer el deporte en toda la ciudad, tiene que florecer los espacios culturales y la alegría, como decimos con Carlos del Frade, y estas cuestiones sociales nunca son menores ante semejantes hechos. Un senador o una senadora pueden hacer cosas para atender la problemática de inseguridad. Seguramente desde la política hay muchísima responsabilidad. Cuando decimos que el Estado está presente de la peor manera, hay senadores, hay juezas y demás que están denunciadas o indicados como parte de los problemas, y creo que esto también es, digamos, divide aguas en la política santafesina y en la política del país. Desde ya, quienes ocupamos bancas tenemos o tendríamos distintas responsabilidades. No es lo mismo un policía que un senador que un pibe que salió a robar. Y creo que cada uno tiene que pagar las culpas en la medida que su responsabilidad lo atañe. Hay una cuestión también que es clave, que es lo del lavado de dinero. Aquí hay digamos, empresarios de gran porte que a veces quedan por fuera de las denuncias, y en realidad es por ahí donde se va a cortar también el caño fundamental por donde va el lavado de dinero ilegal, ¿no? A veces son actividades legales, pero que lavan dinero de actividades ilegales, y creo que ese es el punto que hay que atacar. Por lo tanto, mano dura con los peces gordos y alegría, deporte y educación para los sectores populares.
hace poco presentaron a nivel provincial un proyecto de ley de alquileres. El tema de los alquileres se viene debatiendo hace tiempo a nivel nacional, llegamos a aprobar una nueva ley. Este proyecto que han presentado a nivel provincial, ¿la idea es trasladarlo a nivel nacional? Las leyes provinciales se tienen que adecuar a las leyes nacionales, por lo tanto nosotros habíamos presentado una ley de alquileres en el 2017 que no prosperó y ahora lo hacemos digamos, para complementar la ley nacional. Hay cosas que ya la ley nacional establece. Yo entiendo que es bueno en general que haya una ley que tenga como objetivo proteger los intereses de los inquilinos y las inquilinas. Desde ya hay que cambiar algunas cosas para que puedan tener los resultados que se esperaban. Y nosotros desde Santa Fe presentamos un proyecto con algunas cosas que el Estado santafesino tiene como herramientas para poder ayudar. Por ejemplo, una garantía especial para los agentes estatales, porque el tema de las garantías siempre es un problemón. Poder reducir el costo para ingresar. Se necesitan 100.000 pesos a veces para poder ingresar a un alquiler una familia tipo, lo cual las familias se endeudan, sacan créditos y demás. Bueno, reducir o eliminar el impuesto al sello para los que alquilan para vivienda única, poder hacer un fondo con lo que se cobre a las viviendas sociales. Y ahí hay todo un tema, ¿no? Porque no se puede entender los aumentos de los alquileres sin entender, por un lado, el proceso inflacionario que hay en el país y, por otro lado, toda la especulación inmobiliaria que hay, porque hay una construcción de viviendas importantísimas en ciudades como Rosario y esas viviendas no se hacen para que viva la gente, se hacen para especular cuando no se hace para lavar, digamos, dineros del narcotráfico, por ejemplo, como decía antes, ¿no? Pero vamos a suponer que no es así. Hay un montón de gente sin casas y casas sin gente. Entonces, poder tener algunas herramientas legislativas, legales, donde se empuje a que la vivienda ociosa se vuelque al mercado del alquiler es uno de los objetivos. Entonces, una mayor presión impositiva a quienes tienen viviendas para la especulación, lo hacemos a partir de los propietarios de más de 5 departamentos. Digamos, entendemos que cuando uno dice propietarios no son todos iguales, y también hasta en nuestro proyecto ponemos hasta la posibilidad de expropiación bajo determinadas condiciones.